Esta tarde se retomarán las conversaciones entre el gobierno y la CUT para analizar el reajuste del salario mínimo. De acuerdo a la presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, las negociaciones tendrían un avance ya del 70%, esa fue su estimación, aunque el Ejecutivo aún no ha entregado una propuesta concreta, definitiva. En la Alianza, por su parte, han llamado a pensar en un monto acorde con los tiempos que vive la economía local. Conversamos más al respecto con el diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda, además, Felipe Demusí. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Buenos días, Sebastián, un gusto. Diputado, ¿a qué se refieren con aquello desde la oposición de hablar o discutir esta materia de acuerdo a los tiempos que se viven? ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, la verdad, primero hay que decir de que el salario mínimo es algo muy importante. Hay muchas familias que viven de ello y obviamente como país tenemos que aspirar a que sea ojalá lo más alto posible. Sí. Pero también sabemos de que si hoy en día o de la noche a la mañana dicen, ¿saben qué más? El salario mínimo hay que subirlo a $1.000.000, sabemos de que va a tener efectos negativos en la economía del país. Nosotros cuando hablamos de que ojalá se haga con responsabilidad, es porque de verdad creemos de que ojalá tiene que ser lo más alto posible, pero a la vez con responsabilidad en cómo está hoy en día el país, cómo están el IPC, cómo está la situación macroeconómica y también cómo está la productividad justamente del país. ¿Y qué significa eso en términos concretos, de alguna cifra, por ejemplo? Yo creo que más que cifra, la verdad es decir que hoy en día el gobierno tiene la pelota. Ellos son los responsables hoy en día de tratar de tener un sueldo mínimo lo más alto posible, pero vuelvo a decir, que esto no se convierta simplemente en populismo o que no se convierta simplemente en una negociación más política, sino que realmente, vuelvo a decir, que ojalá las familias que viven con el sueldo mínimo, que ojalá pueda subirse lo más posible, pero vuelvo a decir, con responsabilidad para que el desempleo no aumente, para que el empleo informal no aumente y que de esa forma el salario mínimo finalmente no termine siendo algo negativo para el país, sino que positivo justamente para el país y para esas familias. Ahora, el gobierno, en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, en esta segunda administración, se había planteado llegar con una meta de llegar a 250.000 pesos de salario mínimo para el 2016. ¿Ese mecanismo, con una mirada un poco más de largo plazo, le parece correcto? A ver, yo creo de que me encantaría que la discusión del salario mínimo se dé a otro nivel. Me encantaría que nosotros pudiéramos definir con expertos, con los propios trabajadores, con los políticos, con los economistas, de alguna forma decir, ¿saben qué más? El salario mínimo se tiene que mover dentro de ciertos rangos correspondientes justamente a la situación macroeconómica del país, al IPC que viene teniendo el país y obviamente también a la productividad que tiene. Con una suerte de fórmula. Me encantaría que fuera con una cierta fórmula, que por último un panel de expertos diga, tiene que estar entre tanto y tanto, que sea de alguna forma, vuelvo a decir, responsable para el país, pero que también siempre se pueda tirar lo más alto posible justamente para las familias que viven con ellos. Ahora, hoy en día eso no se está dando. No se está dando y yo me imagino que la CUT tampoco le va a interesar mucho considerando las aspiraciones que tienen. Ya han dicho que 250.000 pesos incluso para este año es una cifra baja y sus aspiraciones apuntan a bastante más alto, 324.000 pesos era una de las cifras que planteaban. Bueno, la verdad yo quiero ahí hacer una crítica, Sebastián. Desgraciadamente esto es un tema tan importante, vuelvo a decir, y que no me pueden decir que no es técnico. Si lo subimos a $1.000.000, claramente sería nefasto para el país. O sea, hay cosas que son lógicas de que esto no es técnico. Siempre me van a decir, bueno, es que esto también tiene un componente político. Pero a mí lo que me da mucha pena también es de que los representantes de cientos de miles de trabajadores como la CUT, el año 2012 exigían al presidente Piñera que fuera 250.000 pesos. Y hoy en día, que son cercanos al gobierno, que no tengo ningún problema con eso, que hoy en día que son cercanos al gobierno, de alguna u otra forma, como que no salen a protestar, no alzan la voz y tratan de hacer una negociada, que hoy en día se habla de que a mitad del gobierno de la presidenta Bachelet va a alcanzar los 250.000 pesos. Eso yo no lo entiendo y veo de que los representantes de los trabajadores, que son los que tienen que plantear el tema de lo que los trabajadores quieren, al final van más que nada por un juego político y por una negociación interna. Pero usted entonces está diciendo que le gustaría que la CUT saliera a las calles a protestar y que presionara más al gobierno. No, yo lo que estoy diciendo es de que me llama la atención que si el año 2012, o sea, hace 2 años atrás, estaban exigiendo 250.000 pesos y hoy en día sabemos o estimamos de que este gobierno no lo va a poner en 250.000 pesos, yo lo que estoy diciendo es de que la CUT y sus dirigentes, que debieran representar el sentir de todos los trabajadores del país, no debieran andar con juegos políticos, sino que debieran realmente buscar lo mejor para los trabajadores. Y ahí yo me paso el tema de que esto debiéramos sentarnos a conversarlo y debiéramos tenerlo no en una fórmula matemática, sino que de alguna u otra forma un panel de expertos que lo incluya ellos mismos, poder decir más o menos cuánto el país puede aguantar y tratar de subirlo lo más posible. ¿Usted siente que la CUT ha sido blanda con este gobierno en esta negociación? Bueno, yo creo que sí, y más que blanda con esta negociación, yo creo que
la CUT, en especial los dirigentes de la CUT en este minuto, son muy cercanos al gobierno. Oficialista. Oficialista, obviamente, y de alguna u otra forma eso genera arreglos o negociaciones por fuera, tal vez del sector o de la parte pública, que de alguna u otra forma tienen temas internos, pero vuelvo a decir, yo creo que ellos debieran representar a los trabajadores y no, si el gobierno es de turno, tratar de no meter mucho ruido, y si el gobierno es del otro lado, tratar de marchar lo más posible. Ahora, si yo asumo como cierta su teoría, su hipótesis, ¿no?, de que aquí hay una cercanía mayor y eso facilitaría las negociaciones, me imagino que el trámite debería ser mucho más expedito. Bueno, el primero yo creo que no es tanto teoría, porque la verdad es así, tienen mayor cercanía. Yo me acuerdo que en la reforma tributaria parte de la presentación que hizo la CUT en la Comisión de Hacienda era prácticamente las mismas palabras, con los mismos puntos y comas que había hecho el propio gobierno en una minuta. Entonces, la verdad de que tienen una cercanía la tienen, y no tiene nada de malo. Vuelvo a decir, las instituciones son potentes y realmente sirven para quienes tienen que servir cuando son independientes. Yo siento que hoy en día la CUT no está siendo tan independiente, y creo que eso es algo que no es ninguna hipótesis. Ahora, cuando usted dice que representen realmente a los trabajadores, ¿qué esperaría usted de la CUT? Bueno, lo que yo esperaría, yo sé que ellos entienden de que esto es un tema no solamente político, sino que también técnico. Lo que yo esperaría es de que pudiéramos sentémonos a conversar siquiera, tanto gobierno, oposición, economista, académico y los propios trabajadores, sentémonos a conversar de cómo trabajar este tema para el futuro. Yo creo que hacer un tema plurianual, decir, ¿saben qué más? De aquí al 2016, 2017, creo que es irresponsable. Eso pasó el año 97, cuando se fijó un salario mínimo al año 2000 y vino la crisis asiática y no le hizo bien al país. Entonces, lo que yo vuelvo a decir, ¿por qué no nos sentamos a conversar un formato de discusión del salario mínimo, pero que tenga de alguna u otra forma ciertos mínimos y máximos que sean acorde con la realidad del país? Es que la CUT rebate aquello diciendo que este no es solamente un tema técnico de números nada más, sino que también es un tema que tiene que ver con la dignidad del trabajo y con salarios mínimos como para subsistir, ¿no? Y una justa retribución por el trabajo que realizan los chilenos. Bueno, Ari, yo en eso totalmente de acuerdo. Hoy en día hay familias que viven con el salario mínimo y que viven según la actual línea de la pobreza, que yo creo que está muy por bajo de la real línea de la pobreza, sí, viven siendo pobres. Y eso es realmente indignante. Pero tenemos que tener cuidado. No la única forma de poder ayudar a esas familias es entregarle un salario mínimo mayor, forzando la macroeconomía. Claramente, tal vez el salario mínimo no es digno, ¿ya? Y eso yo lo comparto totalmente. Yo vuelvo a decir, ojalá sea lo más alto posible, pero también seamos realistas y responsables. Yo sé que la CUT sabe de que sí es técnico finalmente. Entonces, por eso mismo yo digo, cuando hablemos de un panel de expertos, que el panel finalmente diga, ¿saben qué más? El salario mínimo debiera ser entre 230 y 280 mil pesos, por ejemplo. Y que ahí exista la pelea política o la discusión en la Cámara de Diputados con los trabajadores de definir si es que es 230 o 280. Ahora, diputado, por último, se me acaba el tiempo, pero quería preguntarle respecto a la posibilidad de que el gobierno estuviera negociando algún tipo de canje, en definitiva, una tramitación y una negociación más sencilla en el caso del salario mínimo, a cambio de una agenda laboral de reformas en esa materia potente para el segundo semestre. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Yo creo que algo de eso debe haber, la propia presidenta de la CUT lo ha dicho, vuelvo a decir, son temas entre ellos, son negociaciones que son válidas, pero a mí lo que me importa, vuelvo a decir, es de que hay muchos trabajadores que hoy en día, muchas familias además que viven con el salario mínimo, que no le importa el tema político y que lo único que buscarían es de que sus dirigentes realmente pelearan por el salario mínimo más alto, pero que a la vez sean responsables con el país. Diputado Demossi, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias a ti, Sebastián.